con la presentación para que la vayamos viendo a la par. Y esta ley minera, y esta de México, y es para DOMIS. Debemos primero entender que el término DOMIS lo estoy usando aquí en el contexto en el que se ha usado en los más de 150 libros que ya son famosos en el mundo, donde se expone algo a nivel básico, a nivel principiante, a nivel de alguien que quiere apenas iniciar en el conocimiento de algún tema. Entonces, esa es de la manera, ese es el enfoque con el que se hizo esta presentación. Por lo tanto, no vamos a entrar en mucho detalle. Habrá por aquí seguramente más de un ingeniero que podrá percatarse del nivel del material presentado. Ley minera, ¿qué es, cómo es, cuándo es, dónde es, por qué, para qué? Sobre todo el enfoque que trae esta presentación es, yo, geólogo de exploración, ¿debo de conocer de ley minera? ¿O esto es un tema exclusivamente para abogados? A lo largo de la presentación espero irles respondiendo todos y cada uno de estos aspectos. Primero, la concesión minera, ¿por qué concesión? La concesión es algo porque la nación a través del gobierno nos otorga, nos concede el permiso de explorar y de explotar el subsuelo. ¿Por qué nos lo concede? Porque el artículo 27 de la Constitución establece que la nación se reserva el derecho sobre todo el subsuelo del país. Luego entonces, pero ahí mismo se establece que podrá dar concesiones a particulares que estén interesados en realizar esa actividad. Entonces, en algún momento hay que tramitarla, hay que solicitar este permiso y lo usamos más que nada para proteger el área que nos interese estudiar, que nos interese ver, protegerla. ¿Por qué? Porque buscamos proteger nuestra inversión, sobre todo cuando pasamos ya a las inversiones de exploración costosas, como puede ser la parte de la perforación. Entonces, la primera pregunta a la que se enfrentan las gentes nuevas en la minería es, ¿cuándo hay que tramitar, cuándo hay que hacer, cuándo hay que obtener una concesión minera? Bueno, en una exploración normal, común y corriente, pues empezamos con el trabajo siempre de escala regional y lo vamos llevando después en un trabajo hacia una escala a detalle. En algún momento intermedio de esto es cuando debemos tener ya asegurado el acceso a nuestra área, más que nada que esté protegida. ¿Y en qué momento específico hacerlo? Bueno, ahí va a depender mucho de la filosofía, de las cosas de la empresa con la que estemos, o si nosotros somos los directamente involucrados en la exploración, en qué momento hacerlo. Hay gentes que prácticamente deciden hacer el trámite antes de hacer cualquier exploración, quieren asegurar el terreno, el lugar, sin ningún problema. Lo que yo podría mencionar es que se puede escoger cualquier momento muy al inicio o con la exploración ya avanzada. Lo que definitivamente sí hay que hacer siempre es tener la concesión minera antes de empezar a barrenar. ¿Por qué en ese instante? Porque la barrenación, es bien sabido, es la parte más detallada, más costosa, más extensa de nuestra exploración minera. Entonces debemos de asegurar que estemos haciendo inversiones de la manera adecuada en el área que nos interesa. Entonces, esto implica
que el asunto de tener o no la concesión minera, los geólogos estamos muy involucrados en este proceso, a tal grado que el geólogo de exploración es el que define realmente si vamos a tramitar la concesión minera, su ubicación, su punto de partida, su tamaño, su forma, su extensión. Tenemos que cuidar si estamos queriendo ver un área que ya está, un área que esté libre de cualquier concesión minera. Tenemos que asegurarnos también si el asunto no está concesionado ya a alguien más, con lo cual pues estaríamos imposibilitados a poner una segunda concesión encima de lo anterior. Esto implica que aparte de nuestros equipos de campo, brújula, martillo, bla, 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 etcétera, debemos traer un pequeño abogado integrado con nosotros, pues no en un sentido estrictamente literal, pero sí debemos tener un buen conocimiento de la ley para poder llevar estas cosas a buen efecto cuando estemos en el campo. ¿Qué es una concesión minera? Puede que escuchen ustedes que se habla de concesiones mineras, se habla de lotes mineros o se habla de fundos mineros. Absolutamente los tres términos, concesión, lote o fundo, aquí en México son totalmente sinónimos, aunque el término legal oficial es el de concesión. Y se refiere a un lote, a un área que podemos marcar en un plano, abarcando el área de nuestro interés, que definitivamente eso viene del trabajo geológico hecho en campo, y va a tener una forma geométrica definida, sus lados tienen que estar forzosamente con orientaciones, como se explica ahí, norte-sur, este-oeste, las longitudes, va a tener un punto de partida que va a ser algún lugar dentro de nuestro fondo minero, y que ese punto de partida lo vamos a tener que ligar topográficamente con el perímetro de nuestro lote que vayamos a hacer el trámite, a hacer una solicitud de la concesión minera. Incluso es muy frecuente aquí del lado derecho, les muestro un plano de una empresa X donde llevan un control muy estricto, como pueden ver, de las concesiones que son propiamente de ellos, que algunas concesiones que adquirieron recientemente y las concesiones que pertenecen a otras gentes, a otras empresas. ¿Por qué? Pues precisamente también para respetar las áreas que estén amparadas por otras empresas. Y acá a la izquierda les muestro 3 ejemplos al azar de lo que son lo que se conoce en la industria como las mojoneras del PP o del punto de localización, que, insisto, es algo que va a estar ubicado dentro del perímetro del lote, y que generalmente las gentes que estamos en exploración somos los que nos encargamos de definir todas estas circunstancias. ¿Cómo podemos saber si un área ya está concesionada o no? Lo más fácil es consultar esta página en internet del Servicio Geológico, la página de GeoInfomex, donde en la pestaña que dice información de propiedad minera, pueden ustedes entrar y se les va a desplegar un plano como este que está abajo acá del lado izquierdo de todo el país. Todos esos puntos negros son las concesiones mineras existentes, vigentes, que están habilitadas aquí con en esta parte. Y nada más como un ejemplo, yo hice un acercamiento aquí sobre un área, créanme que aquí atrás de este cuadro está el pueblo de Hidalgo del Parral en Chihuahua, una zona minera conocida por todo el mundo absolutamente, y entonces podemos ver ahí cada uno de estos rectángulos
implica un lote minero, habrá algunos más grandes que otros. Podemos ver aquí un poquito en esta parte, aquí cerca de Ciudad Camargo, pueden ver un lote minero muy chiquito, creo que este es de 50 hectáreas. Una de las facilidades de esta página es que podemos dar un clic, como hice yo aquí, en un lote minero y nos da la información de cuál es el título. Esto ahorita les explico, pero para efectos prácticos es el permiso ya legal escrito, el número de el título, el nombre que tiene el lote minero, el nombre lo define el solicitante, cualquiera que se le pueda ocurrir, y datos de su ubicación, y tiene incluso la información de quién es el concesionario. En este caso, una empresa que, por cierto, está mal escrito aquí porque es Exploraciones Mineras Parreña, que es una de las empresas del grupo Peñoles, pero bueno, eso fue casualmente que apareció así. Pero en cada lote podemos obtener información, ver el área y todo, ubicarlo precisamente para que podamos saber si el área está libre o no. Hay que tener mucho cuidado también, no lo habilité aquí porque se amontonaba mucho la información. Hay una parte de concesiones propuestas o en trámite, algunas que todavía no les otorgan el título de concesión minera, pero desde el momento que están en trámite ya tienen algunos derechos. Entonces necesitamos estar conscientes de esa limitante porque eso puede restringir el área que pudiéramos nosotros llegar a incluir en nuestro denuncio. Otra alternativa para ver esta información perdón, antes se me olvide, aquí en la parte de abajo, teniendo el número de título o algunas otras cosas, se puede habilitar una pestaña que los lleva a una lista, y si se puede obtener la lista completa de ese lote que estamos viendo, o de varios lotes en la zona que nos pudieran interesar. Ahora sí, saltando a otra alternativa para consultar esta misma información, hay esta página en internet que se llama el Mexico Mining Center, donde ellos tienen, aquí, al abrirse la página, aquí hay la posibilidad de habilitar la capa de concesiones. Todos estos cuadritos, estas manchitas azules que ven ustedes en el plano, equivale a las concesiones mineras, y al igual que el otro, se puede hacer un zoom in y acercarse al detalle que uno quiera. Aquí, para facilidad de ejemplo, agarré exactamente la misma área. Aquí está Hidalgo del Parral. Busqué el mismo fondo minero de la ocasión anterior y vemos que aquí sí trae el nombre de la empresa bien escrito y trae algún dato adicional que nos permite ubicar. Entonces, es fácilmente ver ahí si el área que nos interesa está libre o no para obtener la concesión minera. ¿Cuántas concesiones mineras hay en el país? Según información de la Subsecretaría de Minería, al cierre del año pasado había total cerca de 24,000 concesiones, de las cuales un poco más del 50% estaban a nombre de empresas. Este número no ha crecido porque este nuevo gobierno, desde que llegó en diciembre del 2018, al poco tiempo decidió suspender el otorgamiento de concesiones mineras, y entonces hay, hay una cantidad ahí de concesiones en trámite, en solicitud, que no sabemos realmente para cuándo vayan a salir. Dentro de lo malo, lo bueno es que el número se mantiene constante desde diciembre del 2018. Algo muy importante, sobre todo para la gente nueva en campo en este tema de concesiones mineras, es
estar muy conscientes que las concesiones mineras coexisten con la propiedad privada superficial. Luego, entonces, cuando nosotros marcamos en un mapa un área de una concesión minera, siempre arriba va a haber un terreno superficial que tiene un dueño, puede ser Juan Pérez Ranchero, puede ser el ejido La Morita, puede ser el poblado indígena de lo que sea, siempre va a haber alguien que tiene derecho sobre la superficie y a veces esas gentes por desconocimiento o a veces por quererse pasar de listos, creen que por ser dueños del terreno son dueños del subsuelo. Entonces, a veces el asunto se puede poner un poquito ríspido. La primera recomendación en estos casos es nunca, bajo ninguna circunstancia, se peleen con el dueño del terreno superficial, porque entonces se va a hacer más complicado el asunto de poder accesar a las áreas de nuestras concesiones mineras. Siempre. Y sobre todo el personal de exploración, somos los primeros en llegar a las áreas, los primeros en tener contacto con este tipo de gentes. Muchas veces, pues para poder llegar al área que nos interesa hay que pedirles permiso de entrar a su rancho, que quiten los candados en las cercas que tienen y demás para que podamos pasar. Entonces, es un aspecto siempre muy importante a cuidar y a evitar cualquier problema posterior que pueda en un momento dado entorpecernos y hacernos más largo el proceso de obtener el acceso para realizar el trabajo que nos interesa. Ahora, la Constitución dice que, que la nación se reserva el derecho sobre el subsuelo, pero la ley minera ya nos dice específicamente sobre qué partes del subsuelo el asunto está limitado, en qué casos necesitamos una concesión minera. Nos vamos a dedicar a la exploración, a la búsqueda de algún elemento químico metálico, y aquí van enlistados desde el antimonio hasta el yodo, prácticamente todo el abecedario. Cualquier exploración, cualquier producción minera que tenga que ver con estos elementos, vamos a necesitar forzosamente haber obtenido una concesión minera, obligatoriamente. Quiero que noten en especial como ejemplos el caso del estroncio y del flúor, que están puestos aquí como elementos químicos, porque además de estos metálicos, otros casos en los que se requiere también una concesión minera es en el caso de todos estos minerales y rocas industriales que van también desde la A hasta la Z, literalmente. El caso del estroncio y del flúor que estaban anteriormente, bueno, aquí se reafirman a través de que está incluida la celestita y está incluida la fluorita. En los casos de los minerales que están subrayados, si se fijan, están en plural y esos son casos especiales porque si hablamos de boratos, al final estamos hablando de 14 minerales distintos de boro que son susceptibles, en los cuales necesitamos obtener una concesión minera. Con los granates también son varios tipos, con las micas también son varios tipos. Los fosfatos los vamos a ver adelante. Traigo señalado aquí abajo con una flecha el caso de el yeso, porque aquí está incluido, necesitamos forzosamente una concesión minera, pero con 2 o 3 láminas adelante vamos a ver que se puede prestar un poquito a confusión este caso específico. Otros casos donde necesitamos el asunto de una concesión minera es para la exploración y la explotación
de cualquier piedra preciosa, y si se fijan, la gran mayoría de ellas son semipreciosas, pero bueno, en la ley están identificadas así. Alguien podrá alegar con muchísima justificación geológica, oye, pero pues en México no hay condiciones para encontrar diamantes y ese tipo de cosas. Bueno, la ley lo prevé por si acaso alguien llegara a encontrar ese tipo de materiales. Entonces, están incluidos y habría que hacerlo. También para la cuestión de la exploración de sal, por ejemplo, en domos salinos y su explotación, pues evidentemente necesitamos una concesión minera, pero incluso aquí, esto es muy importante, la sal que se obtiene, que se produce prácticamente en el día a día a partir de la evaporación de agua marina, también requiere concesión minera. Y este tipo de explotaciones de sal, pues la más grande, la más conocida evidentemente por todos, es exportadora de sal en Guerrero Negro, en Baja California Sur, pero también hay muchas producciones de sal en manos de comunidades y de ejidos a lo largo de toda la costa del Pacífico y también en algunos lados de la costa del Golfo de México. Entonces, esos casos también se requiere concesión minera. ¿Por qué? Porque así está la ley, simple y sencillamente. Otro caso que yo le llamo un caso raro, la ley dice, si hay productos derivados de la descomposición de las rocas, entiéndanse, gravas, arenas, limos, arcillas en todas sus variantes. Pero, y aquí esto es lo importante y es el caso raro, dice, pero que se vayan a extraer por métodos subterráneos. En esos casos se requiere concesión minera. Yo le llamo un caso raro porque tal vez haya por ahí alguna excepción en el planeta, pero creo que no. Realmente nadie explota este tipo de materiales en minas subterráneas. Entonces, yo me atrevo a decir que esto en la práctica no sucede. ¿Por qué? Porque no es económico. En fin, así está expresado en la ley y es importante el entender esto. Luego, entonces, aunque lo vamos a ver más adelante, todas estas explotaciones, si se hacen a cielo abierto, no requieren concesión minera. Pero aguántenme para llegar a esa parte. Los materiales que se pueden utilizar para producir fertilizantes, como pueden ser los minerales de apatita, colófano, etcétera. Y un caso muy especial, el guano. El guano no es un mineral, como ustedes saben perfectamente. El guano es un excremento de aves, ojo, de aves en general, no necesariamente tiene que ser de murciélagos, pero ese material se puede procesar para obtener fertilizantes también. Entonces, es un caso también que podríamos llamarle raro, excepcional en la ley minera, donde para poder extraer, procesar y vender este material, se requiere también de una concesión minera. El carbón en todas sus formas requiere también de una concesión minera. Podrán alegarme muchos, oye Armando, pero la turba realmente pues es un tipo en carbón que no es económico, prácticamente en ningún lugar del mundo se produce, pero bueno, cuando menciona carbón en todas sus formas, hay que entenderlo así. Entonces, es otro de los materiales donde requerimos forzosamente de una concesión minera. Alguien pudiera mencionarme, oye Armando, te faltó aquí el grafito a continuación de la antracita. No está incluido aquí porque el grafito está enlistado en los materiales de los minerales y rocas industriales que vimos hace 4 láminas o 5 aproximadamente. Entonces también requiere de una concesión minera. Y finalmente la ley, por si acaso, nos dice
se deja la puerta abierta de que cualquier día podrá modificar y añadir cualquier mineral que consideren que pueda ser de uso industrial y etcétera. Entonces, hay que estar atento a esos cambios que posiblemente pasen muchos años antes de que se incluya algún otro, pero estar conscientes de que puede llegar a pasar. Algo muy importante, se exceptúan de la ley minera. ¿Qué significa esto? Materiales mineros que no requieren concesión minera. Y aquí la parte específica es todo aquello que sirva para materiales de construcción o que se destinen a tal fin. Por ejemplo, entonces acá del lado izquierdo les ilustro la caliza. No importa si la caliza va para producir cemento, para producir cal, para producir agregados pétreos, para producir rocas dimensionables. En todos estos casos no se requiere tramitar una concesión minera. Y en rocas dimensionables, pues esto aplica igualmente para cualquiera que sea el origen geológico de la roca dimensionable. Ya cité la caliza, pero podemos incluir evidentemente el mármol, el granito, el ónix, el travertino, la cantera, el alabastro, todos esos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder explorar y explotar estos materiales? Necesitamos o ser dueños del terreno superficial o, en su defecto, tener algún tipo de contrato con el dueño del rancho o con los ejidatarios que nos permitan realizar este tipo de explotación. Otros casos donde están exceptuados de la ley minera, pero están nada más como cultura general porque no tienen que ver con nosotros, evidentemente toda la cuestión del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene su ley específica y bueno, se manejan conforme eso. Y por otro lado, queda exceptuado de la ley minera los minerales radiactivos, porque el artículo 27 de la Constitución dice: corresponde a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de materiales radioactivos está fuera de la ley minera y está fuera del alcance de cualquier particular en este país. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar, tramitar una concesión minera? Personas físicas de nacionalidad mexicana. ¿Qué significa personas físicas? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, etcétera. Cualquiera. Ojo, dice de nacionalidad mexicana, no dice nacido en México. Luego, entonces, si un extranjero vino al país y cumplió con todos los requisitos para nacionalizarse mexicano, eventualmente podrá tramitar y obtener una concesión minera. Lo pueden solicitar también los ejidos, las comunidades agrarias, los pueblos y las comunidades indígenas y evidentemente las sociedades constituidas conforme a las leyes del país. Esto puesto en español más simple, cualquier empresa constituida en México podrá obtener una concesión minera. Entonces, bueno, ya habíamos visto esta lámina nada más para ver el asunto de la forma, el tamaño, etcétera, de las concesiones. Ahora, una concesión minera es un permiso que nos otorga el gobierno con una vigencia de 50 años, con los cuales para alguna gente se les hace demasiado tiempo, para algunas gentes les puede parecer demasiado corto el tiempo de 50 años, pero debemos tener en cuenta esto. Estos 50 años incluyen el tiempo que vamos a dedicar a la exploración, por lo menos a la exploración a detalle de nuestra área.
los que estamos más metidos en una exploración minera sabemos que una exploración hasta llegar a la cuantificación de recursos nos puede llevar fácilmente 10, 12 años. Entonces, cuando tomamos eso en cuenta, los 50 ya no nos parecen tan, como un número tan grande, porque una parte importante se va a ir precisamente en localizar el yacimiento. Más aparte, pues después de la exploración, bueno, hay que desarrollar la mina, construir la planta de beneficio, que puede llevar un par de años más, y después, hopefully, si todo funciona bien, algún día podremos llegar a una etapa de la producción. Las concesiones, la ley minera prevé el asunto de que al término de los 50 años, y más bien no al término de los 50, en el año 45 de la vigencia de la concesión, podemos solicitar la renovación de la concesión, con lo cual sobre la misma área que tenemos protegida nos otorgan un nuevo título de concesión minera que nos permitirá continuar por otros 50 años. Y esto, aunque a alguna gente le parezca raro, pero es más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Hay concesiones mineras vigentes trabajando el día de hoy que posiblemente vengan de una o hasta dos renovaciones anteriores. O sea, concesiones otorgadas a principios de los 1900. Así de simple y sencillo el asunto. Algo importante considerar, los 50 años empiezan a correr a partir del momento en que la autoridad del gobierno nos otorga el título de concesión minera. Previo a esto, obviamente hay un trámite de solicitud, un trámite que puede ser muy variable en tiempo. Las experiencias del pasado, a veces el trámite era de meses, a veces era de años. Ahorita, por ejemplo, nos estamos enfrentando, hubo empresas que metieron el trámite de una solicitud de concesión minera, por decir algo, septiembre, octubre, noviembre del 2018, y se quedaron en el trámite, cuando vino el asunto de la suspensión que dio el gobierno actual de otorgar nuevas concesiones. Entonces el asunto tal vez se vaya a tardar años. Algunas empresas, algunas gentes deciden empezar a explorar incluso antes de tener el título de concesión minera, algunos otros no. Ahí ya depende mucho de realmente cómo lo quieran manejar. Una pregunta que puede saltarles a ustedes fácilmente ahorita es, bueno, oye, ¿qué pasa si en la exploración en algún momento decido que el área no es económicamente lo que yo creí que iba a haber, no voy a obtener los resultados que buscaba, me quedo con la concesión por los 50 años? No, el concesionario puede desistirse en cualquier momento de la concesión minera. Tiene que ir a hacer un trámite y nada más presentar, decir, a partir de esta fecha ya no me interesa el área, nación, gobierno, te lo devuelvo y a mí ya no me interesa absolutamente. Y bueno, se acaban en ese momento los compromisos que haya. El tener una concesión lleva algunas obligaciones. Una de las primeras, de las primordiales, de las que hay que tener en cuenta, es que desde el momento que nos otorgan el título de concesión minera, hay que hacer un pago semestral de derechos mineros. Esto es un pago única y exclusivamente por mantener, por seguir teniendo el derecho de la concesión que nos fue otorgada. Y estos pagos se hacen en función del año o de los años que hayan transcurrido, de la antigüedad que tenga nuestra concesión,
y están en función de las hectáreas. Hay un costo por hectárea, por ejemplo, aquí para el año 1 y 2, y como podrán ver aquí en las cifras, pues va aumentando conforme pasa el tiempo. Al momento que ya debe el año 11 en adelante, el valor es muchísimo más alto de lo que fue al principio. ¿Por qué es esto así? Porque, bueno, la teoría atrás de esto es que si alguien llega con la concesión al año 11, es porque definitivamente la exploración le dio o le está dando los resultados económicos esperados. Luego entonces puede afrontar ya un pago más alto. ¿Por qué? Porque posiblemente ya esté en producción o esté muy cercano a lograr llegar a esa fase del proyecto minero. Como un dato cultural aquí, según datos de la Cámara Minera, el pago de este derecho semestral únicamente en el 2018, por todas las concesiones que hay en el país, le generó al gobierno un ingreso de 2.605 millones de pesos. Insisto, única y exclusivamente por este pago de los derechos mineros, independientemente de cualquier otro pago que haya que hacer por otra cuestión como actividad empresarial. Las concesiones también nos obligan a hacer un gasto mínimo, una inversión mínima en las concesiones, donde va el asunto en función de la antigüedad de hace cuántos años nos otorgaron la concesión minera y en función de el tamaño. Y esto es muy importante para las gentes que estamos en exploración, porque precisamente todos los gastos que hagamos en un instante dado, en muestreo, en análisis de muestras, en la cartografía, en la geología, en la geofísica, en la geoquímica, bla, 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 todos esos son gastos que eventualmente le van a servir al concesionario para justificar esta inversión mínima que se requiere hacer en el lote. Estos son los datos de comprobación mínima para este año 2020. El monto se actualiza cada año, se actualiza en función de la inflación, entonces aumenta ligeramente, pero cada año hay que estar conociendo cuál es el nuevo dato que debemos de estar comprobándole a la autoridad. Las concesiones nos dan muchos derechos, obviamente tenemos una serie de obligaciones también a la par de esto. De los derechos, la parte más importante, más sobresaliente inicial, pues es obviamente el derecho a explorar y explotar, a vender lo que hayamos explotado, a usar el agua que pueda provenir de minas, sobre todo usar esa agua para uso propio de la unidad minera. Y en fin, hay otra serie de cosas que nos otorga el ser concesionarios. Algunos ya los mencionamos, como el asunto de tramitar otros 50 años y más. Evidentemente, esto va aunado con una serie de obligaciones que hay que cumplir, hay que ejecutar y comprobar inversiones. Esto es mediante un informe que se tiene que entregar anualmente a la autoridad y que nos lo pueden revisar, incluso rechazar en un momento dado si en opinión de ellos no se ha cumplido con los montos mínimos y algunas otras cosas. Evidentemente, pagar los derechos semestrales que mencionábamos hace un rato y otra serie de requisitos que son sumamente importantes. La autoridad puede en un momento avisarnos que va a llegar a hacer una visita de inspección a nuestra concesión. Debemos de recibirlos, atenderlos y darles
toda la información que ellos puedan requerir para comprobar de que estamos haciendo buen uso de la concesión y en los términos que es debido. Hay algo parecido a las concesiones que se llama asignación minera. La diferencia, para empezar, es que las asignaciones mineras son por 6 años exclusivamente y la asignación minera es una autorización que le da el gobierno a un organismo del gobierno para realizar más que nada exploración. Las asignaciones mineras no dan derecho a ningún tipo de explotación. También la vigencia empieza a correr a partir de la fecha de expedición del título. Obviamente, ¿quién tramita asignaciones mineras actualmente? Pues el Servicio Geológico Mexicano. Ellos pasan por un trámite de solicitud y quiero entender que ahorita ellos también están atorados en el asunto de que no les otorguen nuevas asignaciones. Al igual que con las concesiones, pueden desistirse en cualquier momento si el asunto no resulta de el interés que se esperaba. Y el cambio importante es que al final de los 6 años se supone que llegaron a una exploración hasta cierto nivel de semidetalle. El Servicio Geológico está obligado a transferir la titularidad del terreno a una empresa particular mediante un proceso muy elaborado que se llama de licitación pública. Para efectos prácticos se vende al mejor postor, evidentemente con un costo que por lo menos le permite al Servicio Geológico reponer los gastos que haya hecho en el área, y evidentemente deben llevar por ahí alguna pequeña utilidad. Y en el momento que se transfiere a un particular, que puede ser una empresa, pero puede ser una persona, esa empresa, esa persona, bueno, ya continúa con la exploración a detalle, se le otorga una concesión minera por el área exactamente idéntica a la que estaba cubierta por la asignación minera. Y ya esta empresa o esta persona continuará con la exploración tanto como considere adecuado para eventualmente llevar a explotación el asunto. Ahora, ¿quién en el gobierno, quién es la cara, quién es la oficina encargada de todo el asunto de las concesiones mineras? Se llama la Dirección General de Minas, que es una de las áreas que dependen de la Secretaría de Economía y específicamente de la Subsecretaría de Minería, y todo el trámite en la Dirección General de Minas se hace a través de unas agencias mineras regionales, que es donde se debe de presentar la solicitud, formar el expediente y darle el seguimiento a todo el tema. Como esto es en las oficinas regionales, entonces normalmente mucho del trámite se le encarga, se le pide, se le suma a las actividades que hace el personal de exploración en sus áreas, sobre todo en las empresas, podríamos llamarle, de medianas hacia abajo en tamaño. En la misma página de Geoinfomex, donde vimos hace un rato la cuestión de todas las concesiones mineras, ahí encontramos la ubicación de las agencias de minería, están puestas en el mapa. Yo acá en una lista se las puse enlistadas más o menos de norte a sur, y en un momento dado, bueno, necesitamos echarnos un clavado para ver si, por ejemplo, si la concesión que intentamos obtener estuviera en Sonora, por ejemplo, pues si hay que hacerla en Ensenada o si hay que hacerla en Culiacán. Es importante también averiguar este tipo de
asuntos, pues para evitar viajes sin ningún éxito. ¿Qué hace la Dirección General de Minas? Bueno, lo más importante dentro de lo que estamos hablando es expedir los títulos de concesión o de asignación minera y llevar toda una serie de controles. Ellos reciben los informes que hacemos y todas esas cosas. Esto de formular declaratorias de libertad de terreno, por ejemplo, cuando alguna gente se desiste de la concesión minera, en ese momento para el concesionario terminan sus obligaciones, pero el terreno no queda inmediatamente libre para cualquier otra gente, sino hasta que la Dirección General de Minas hace la declaratoria de libertad y entonces ya se acepta el recibir nuevas solicitudes de concesión que abarquen parcial o totalmente el área que alguien dejó libre. Esto que les he presentado hasta ahorita, insisto, es algo para principiantes noveles, es un pincelazo. Para los que quieran entrar más a detalle, evidentemente les recomiendo, váyanse a la página de la Cámara de Diputados, váyanse a buscar la ley minera, descárguenla, ténganla siempre. Yo les puedo comentar, es una de las cosas que traigo en mi computadora todo el tiempo por si acaso. Mencionarles, la ley minera nos dice qué hay que hacer. Por ejemplo, hay que solicitar una concesión minera. Sin embargo, hay un material complementario, el cual no me voy a meter ahorita porque es mucho detalle, una cosa que se llama reglamento de la ley minera. La ley minera nos dice qué hay que hacer, el reglamento de la ley minera nos dice cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, hay que obtener una concesión. Oye, ¿cómo obtengo la concesión? Pues hay que presentar una solicitud que vaya acompañada del papel XYZ 1, 2, 3. Eso viene a detalle en el reglamento de la ley minera. Entonces, con este brochacito, con esta pincelada que les acabo de presentar de la ley minera, espero haberles despejado algunas de las dudas, que ellas se sientan más tranquilos con respecto a esto. Insisto, el asunto no es tema de abogados, lo manejamos mucha de la gente de exploración, incluso para algunas gentes a lo largo de los años, el tema de concesiones mineras se vuelve como una especialización de muchos geólogos y de muchos ingenieros de minas. Por ejemplo, las grandes empresas mineras en México tienen un departamento, una serie de gentes que se dedican exclusivamente a cuidar y a manejar esto. ¿Por qué? Porque tienen tantas concesiones mineras en tantos lugares del país que necesitan asegurarse de cumplir absolutamente con todo. Entonces tienen un área especial, pero esa área especial generalmente son geólogos, ingenieros de minas que a través de la práctica han ido aprendiendo sobre estas cosas y son generalmente los responsables de esas áreas en las grandes empresas mineras. Ahora, cuando hablamos de las empresas mineras medianas hacia abajo, pues en muchos casos, para bien o para mal, a veces somos el único ingeniero en la empresa, entonces somos los que tenemos que meternos a ver todo este tipo de asunto, e incluso, insisto, para alguna gente puede convertirse en un modo de vida, en una fuente de ingreso, en una especialización de la cuestión minera, aún siendo ingenieros. Y con esto les agradezco el que me hayan escuchado y voy a dejar de compartir la pantalla para pasar